Muchas gracias, Alexis. Voy a pasar a compartir mi presentación. ¿Ok? Si hubiera alguna dificultad, por favor, me lo hacen saber. Bueno, queríamos compartir con ustedes efectivamente este día un poco la visión de cómo estamos planteando, con el apoyo, por supuesto, del CEPLAN, esta actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. No voy a leer los puntos, pero estos son los puntos que vamos a desarrollar en esta presentación. Una primera cosa que quisiéramos recordar es que en el Perú, a lo largo de los años, yo diría, a lo largo de los últimos 20 años, hemos ido construyendo una institucionalidad que hoy se concreta específicamente a través de varios instrumentos, ¿no? Como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que acaba precisamente en el 2020 y por tanto es necesario esta actualización. La Ley Marco sobre Cambio Climático, noten por favor que ahí tenemos una versión en quechua y que esta misma ley está traducida a otras lenguas originarias del Perú en audio y están disponibles para toda la población. Tenemos el informe de las contribuciones nacionalmente determinadas que se preparó en el año 2018, el reglamento de la ley, que como se ha visto en el video inicial, pasó por un proceso de consulta previa, y la actualización de las NDCs, que es la actualización del informe del 2018, y ahora nos vemos en un momento en el que, como se ha dicho a lo largo de toda esta sesión, es importantísimo tener en cuenta la implementación. Esas son, diríamos, las dos grandes tareas en materia de gestión del cambio climático en el Perú que tenemos. Por un lado, la implementación y por otro lado, seguir reforzando la institucionalidad, y uno de los instrumentos importantes es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que además es un mandato de la propia ley y es parte de todo nuestro sistema de planificación nacional. Y, digamos, la novedad, el valor agregado de esta nueva estrategia es esta visión al 2050 de la que hemos estado hablando y que tiene dos patas: la de procurar adaptarnos como país, pero también contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestra contribución, y por eso la palabra NDCs, aunque es un poco difícil o pesada, tiene un contenido importante, que es que lo determinamos soberanamente y es nuestra contribución al esfuerzo global. Ya mencioné entonces un poco la importancia de la actualización de la ley. Tenemos que ver, de la estrategia, tenemos que ver cuál es el objetivo final que queremos lograr como país. Estamos ante un problema global con implicancias locales y, por tanto, por el lado de las consecuencias es fundamental adaptarnos, conseguir esa resiliencia que nos puede ayudar a salir adelante en términos de nuestro desarrollo sostenible. Y cuando decimos desarrollo sostenible estamos hablando de la mejora de la calidad de vida de las personas, del crecimiento económico sostenible y sustentable, ¿no? Y por tanto, además, y refiriéndonos específicamente al tema de cambio climático, ¿no? La resiliencia de nuestros ecosistemas, de los medios de vida, de los sistemas productivos y de infraestructura, y por supuesto, contribuir con la neutralidad al carbono del planeta. Y eso solamente se va a cumplir cuando todos los países logremos esto. Es un problema que nos atañe a todos los países. Entonces, cuando dijimos que el Perú tiene una historia de trabajo en materia de cambio climático, eso de alguna manera se concretiza en el tiempo en dos insumos que van a ser muy relevantes y fundamentales para esta actualización. En otras palabras, lo que queremos decirles es que no estamos empezando de cero, no vamos a
a empezar a inventar la rueda. Ya hay muchos colectivos, muchos gremios, sociedad civil, empresas, pueblos indígenas, etcétera, que han estado trabajando en materia de cambio climático. Y dos insumos que recogen esto, y quizás ahora en un momento les voy a comentar también cómo podemos recoger otros insumos que han sido trabajados y que conocemos también. Pero los dos primeros que queremos mencionar aquí son el Plan Nacional de Adaptación, que ha tenido un proceso participativo de por lo menos un par de años, en donde se han ido preparando los materiales, etcétera, que es un insumo que plantea escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático, y aquí el rol de nuestro servicio de meteorología e hidrología es sumamente importante, del CENAMI, que son los que históricamente también vienen trabajando en materia de cambio climático, son los que conocen los modelos, etcétera. Y el Plan Nacional de Adaptación también llega a establecer metas, hay que afinar indicadores y creemos que la Estrategia Nacional es un momento para hacer esto, plantea acciones, entonces hay todo un contenido muy importante que hay que recoger. Y por el otro lado, mirando el aporte que el Perú puede dar, por más pequeño que sea, es importantísimo, porque como digo y repito, es importante que todos los países estemos en esta misma visión, lo que decía Laurence Tubiana de no estamos solos, ¿no? Tenemos un estudio en donde se plantean opciones para la carbono neutralidad, es decir, ¿qué tendríamos que hacer para llegar a la carbono neutralidad? ¿No? Por otro lado, tenemos nuestras propias contribuciones nacionalmente determinadas que nos llevan a un camino, entonces ahí hay una discusión importante relacionada o sobre la base de información, ¿no?, que tenemos que realizar. Entonces, todo esto, toda esta labor, todo este marco institucional, todos estos insumos que tenemos, se conjugan o pueden ser apoyados, ¿no?, por una institucionalidad muy objetiva, que es la Comisión Nacional de Alto Nivel de Cambio Climático, por un lado, la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, en donde tenemos una composición bastante amplia, y dicho sea de paso, esta Comisión Nacional sobre Cambio Climático es una comisión muy antigua, tiene más de 20 años, y la ley nos manda a actualizarla, y esa actualización se ha estado trabajando con todos los grupos de interés, y esperamos que salga muy pronto esta actualización sobre la base de esas discusiones. Y además, otro elemento que nos trae la Ley Marco sobre Cambio Climático y que ya es hoy una realidad es la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el cambio climático, que también ha sido trabajada con los representantes de los pueblos indígenas. Entonces, todo este conjunto de espacios, de instancias, nos permiten hacer un seguimiento, nos permiten hacer una toma de decisiones de las medidas y de las metas de la CNC, que tienen que estar en concordancia con esta visión de largo plazo. De alguna manera podemos conceptualizar esto como dos momentos, ¿no? Tenemos un momento de mediano plazo, que es el de la implementación hacia el 2030, y queremos poder mostrar resultados como país, y esto tiene que estar en concordancia con una visión mayor al año 2050. Como ha mencionado el señor Abu Ghataz hace unos momentos, tenemos como país el Plan de Desarrollo Nacional, ¿no?, en el que se tiene esta visión de qué desarrollo queremos en el Perú. Adicionalmente, por el lado del sector ambiente, tenemos la Política Nacional del Ambiente, que también está en proceso, y hay otra serie de políticas nacionales que están en este momento en
en esta dinámica, ¿no? de ser actualizadas en algunos casos. Y es en este marco que entra también la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático como otra política nacional. Y por tanto, el apoyo que hemos estado recibiendo de ese plan es fundamental y vamos a seguir contando con él como nos han hecho saber y como venimos ya tradicionalmente trabajando con el CEPLAN en este contexto. Entonces, como habíamos dicho, hay, a ver, discúlpenme, ok. Entonces, como habíamos dicho, ya tenemos un bagaje de trabajo participativo del territorio, por lo tanto, el rol de los gobiernos regionales es fundamental y también están representados en estas instancias. Aquí una cosa que queríamos señalar, además de las instancias de coordinación que ya mencionamos y el rol del CEPLAN, creo que creemos que la pandemia nos da muchas lecciones, ¿no? Una de esas lecciones es tratar de, en medio de la adversidad o de escenarios que son complejos, tratar de sacar oportunidades, ¿no? Entonces, vemos la virtualidad, a pesar de todo el contexto, como una oportunidad de convocar actores clave en una mayor proporción, quizás. Cuando hemos tenido la oportunidad de realizar estos procesos participativos, a los que he hecho mención y muchos de ustedes han participado en ellos, el tema logístico, el tema de movilizar a las personas nos generaba unos retos, ¿no? Ahora con la virtualidad también hay retos para que haya una inclusión en términos de la conectividad, pero pensamos que esos retos también podemos afrontarlos y queremos poder convocar a la mayor cantidad de personas, pero no solamente el Ministerio del Ambiente, queremos convocar a todos estos grupos y parte de ellos están representados en el panel que viene más adelante, para que nos ayuden a generar esta discusión amplia, ¿no? Para generar estos insumos que van a poder ser recogidos para la actualización de la estrategia. Entonces estamos visualizando las fases del proceso participativo de esta manera. Una primera fase, que es la que estamos teniendo en este momento, que es el inicio del proceso. Una segunda fase, que va a ser la fase más amplia, en donde vendrían las reuniones de trabajo. Una tercera fase, que es el de la consulta pública, en donde ya se plantea un contenido avanzado, muy avanzado, para recibir consultas de toda la población. Y finalmente ya la fase de socialización del documento y su aprobación en el Consejo de Ministros. Y aquí quiero recurrir nuevamente a todo, aquí tenemos como todo el contexto, todos los actores, ¿no? Los ministerios, el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales que he mencionado, la sociedad civil en su diversidad, y recordarnos aquí que nuestro país es un país muy diverso y por lo tanto acogemos la diversidad y creemos que esto es algo que nos caracteriza a nivel global también, las organizaciones de los pueblos indígenas, el sector privado, empresarial y financiero. Y bueno, y las instancias que ya les había comentado antes que están allí. Pero aquí quiero apelar a un concepto que muchos de nosotros conocemos y que creo que es un concepto que cada vez está siendo más conocido, y además la pandemia nos lo recuerda, que es el concepto de capacidad de carga, ¿no? Sabemos que nuestro planeta tiene una capacidad de carga, y hay un momento en el que esa capacidad de carga de los ecosistemas se traspasa y entonces empiezan a pensar cosas como este tema de traspaso de enfermedades de animales a personas, por ejemplo. Entonces nosotros hemos calculado nuestra capacidad de carga como responsables de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y estimamos aproximadamente que podemos hacer 17 reuniones de trabajo para recoger los aportes a los 4 entregables.
Y entonces ahí es donde invitamos y recogemos todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años en distintas instancias, como ya mencioné, ¿no? Y aquí abajo ustedes tienen este soporte, que es esto que estamos denominando al momento el diálogo de implementadores, en donde sabemos que hay colectivos, hay preocupación por los temas energéticos, ha salido en el Mentis, ¿no? Entonces hay un tema ahí energético, el Congreso de la República también está discutiendo este tema. Tenemos asuntos de salud, tenemos asuntos con la deforestación, hay trabajos que han hecho los gobiernos regionales que tienen Amazonía, por ejemplo. Entonces, es una convocatoria para que organizadamente podamos tener discusiones paralelas, no restringirnos a estas 7 reuniones de trabajo, pero que sin embargo esos insumos que van saliendo de estas reuniones puedan ir a estos canales más formales para poder seguir la metodología que nos plantea nuestro Centro de Planificación Nacional. Y nuevamente quisiera darle la importancia a la consulta pública que vamos a tener de todo este trabajo colectivo que esperamos podamos realizar en un plazo muy corto, porque nuestro horizonte es hacia junio de este año, ¿no? Es un plazo corto y por eso es importante este trabajo intensivo que planteamos. Entonces, para terminar, tenemos esta construcción colectiva, ese es nuestro anhelo, ¿no? De poder cumplir con esta forma de hacer la política pública, en donde convocamos a todos y todas y logramos un objetivo que tiene que ver con las personas, porque finalmente lo que estamos tratando de construir es un resultado, es un marco para tener resultados para las personas, para los ciudadanos, para los peruanos. De la mano con el CEPLAN, como decíamos, y también traer a colación que estamos en un momento de implementación, ¿no? Estas discusiones de largo plazo tienen que traernos también a esta mirada de la implementación. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosa Morales Arabia, directora general de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, por la presentación que ha detallado cómo estamos construyendo todos y todas esta estrategia nacional al 2050. Y además esta presentación ahora nos da lugar al desarrollo de un panel con actores claves, que es el mencionado justamente en esta presentación. Y para ello voy a presentar a nuestros panelistas representantes de diversos grupos de interés de nuestra sociedad.